El acta de la sesión número 9, ordinaria, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 10ª ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra a don Mario para la cuenta. Señor presidente, no hay documentos para la cuenta, solo comentarle que parte de nuestro invitado, que es el directorio de Celulosa Arauco, erró rumbo y partió a Valparaíso, pero ya vienen de vuelta. Creen ellos que llegarían aquí alrededor de las 5 de la tarde. Perfecto. No, perdón. Señor presidente, disculpe, solamente comentar que la invitación dice Santiago, no sé, dice Santiago. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta a los señores parlamentarios? Diputado Aguiló, tiene la palabra. Como a usted le consta, la última sesión de la comisión no pudo asistir porque en paralelo aquí a 3 metros estaba la Comisión de Hacienda despachando un proyecto. Y por lo tanto no pude saber los acuerdos que se tomaron en la comisión respecto de cómo seguimos y cuándo cerramos la comisión. Entiendo que son acuerdos muy unánimes, de tal manera que no puedo decir más que quiero informarme simplemente. Y tal vez para el resto de los diputados que no estuvieron en esta sesión. Muy bien, diputado, me parece muy acertada su consulta. Secretario. Señor presidente, los acuerdos adoptados en la sesión pasada fueron remitir una nota a la fiscal señora Chon, manifestando el desacuerdo a la comisión respecto de su ausencia y la explicación que ella dio para no venir, e invitar a don Rodrigo Rebeco, que nos acompaña en la sesión de hoy, experto en emergencia y no experto en desastre, como señalé yo en su oportunidad, y a el directorio de Celulosa Arauco, que viene en camino, como explicaba. Esos fueron los acuerdos. Y respecto al calendario... Así es. Y respecto del... No han llegado los que son más expertos todavía. Así es. Y respecto al calendario de sesiones, señor presidente, nos queda la sesión del día de hoy y la sesión del 7 de agosto, que es el próximo lunes. Y se nos termina el plazo de sesiones y comienza el plazo de 15 días para propuestas y conclusiones. Se alcanzó, y con esto termino, presidente, se alcanzó a esbozar la idea de formular una subcomisión para trabajar esos detalles de esta comisión. Eso es, presidente. Diputado Barros. No, presidente, entiendo que van a haber sesiones los días lunes a partir de un determinado momento, es para poder tener claridad si vamos a funcionar aquí o en Valparaíso en relación a que no nos pase lo mismo que Celulosa Arauco. Gracias. Don Mario. Es efectivo lo que plantea don Ramón, sin embargo es una información calificada. Es una información calificada. No quisiera yo ahondar en ella. Sin embargo, si ese fenómeno sucediera, yo creo que deberíamos hacer lo que hicimos en la sesión de Valparaíso, que fue que nos acompañó el ministro de Hacienda. Y tiene una importancia fundamental lo que usted señala, don Ramón, porque los 15 días de plazo son no desde el vencimiento del plazo. Los 15 días de plazo se comienzan a contar desde la última sesión válidamente celebrada. Por lo tanto, el plazo comenzaría a correr hoy día y no el 7 de agosto. Así que pongamos atención, nos comunicamos durante la semana, buscaremos las medidas de flexibilidad, pero dependemos de los acuerdos de comité mañana. Yo sé que eso sí, así es. Presidente, esa es la explicación. Perfecto. ¿Se sigue ofreciendo la palabra? Bien. Buenas tardes, señora Denise. Buenas tardes. Entonces pasamos a la orden del día y le vamos a ofrecer inmediatamente a don Rodrigo Rebeco, que por segunda vez está en esta comisión y nos puede entregar mayor antecedente. Ya ha transcurrido bastantes días y bastantes sesiones de esta misma comisión. Don Rodrigo. Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, señores diputados. Gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación en 3 etapas, un poco aclarando algunos términos que me parecieron un poco dispersos desde la presentación de CONAF, que lo encuentro muy grave desde mi punto de vista. También algunos oficios que van a golpear un poco la mesa, en el sentido de que hay muchas imprecisiones
y es necesario de repente dejarles claro a ustedes que les pueden dar un buen discurso, pero en la parte técnica, que es lo que aquí está primando, tenemos que ser muy objetivos. Dejar en claro que no solamente soy yo el que está acá, sino que detrás hay un equipo de profesionales que se está trabajando bastante serio en esto y se han llegado a conclusiones. Le he dejado al señor secretario una tesis que se hizo hace muchos años atrás de la señorita Reina Alejandra Campos Cava, que ella ya en ese tiempo empezó a hablar de lo que iba a ocurrir hoy, del año 2010. Si ustedes lo ven, es una tesis que es tremendamente profunda y que todo lo que CONAF hoy día está haciendo como las nuevas innovaciones, esas propuestas ya fueron hechas tiempo atrás. Voy a hacer un par de citaciones, como dijo el señor director Aarón Cavieres el otro día. Me tomé de su presentación para poder hacer algunas acotaciones bastante interesantes, que creo que es importante que tengamos claros. Se habló mucho de cómo teníamos que atacar, de que el agua no llegaba, que hablábamos de llovizna y que se hablaba de gotas del 0,00 y le llegaba el codazo por parte del señor Cavieres, que eso es un tema técnico que no se puede dejar pasar tan simplemente. Y una de las cosas que me llamó es que ellos empezaron a hablar un poco de los valores, de los contratos, de las aeronaves, pero cuando hablan de otras aeronaves no se especifica qué tipo de aeronave. Y aquí estamos hablando precisamente de cómo tenemos que atacar, lo dijo el señor ministro del Interior, necesitamos hoy tener la oportunidad de poder hacer una gran mejora, tenemos la oportunidad y necesitamos saber qué es lo que necesitamos realmente. Pero si CONAF sigue trabajando al ocultar información, no estamos llegando a un buen camino. Acá hay una paradoja muy interesante porque se habla hoy día de incendios de sexta generación y yo se los he traído de una manera muy simple. La primera generación son los primeros cortafuegos que se hicieron, después saltamos a temas ya en los 70 y 80 para poder hacer un poco esto más profesionalizado del ataque a los incendios forestales. Ya en los años 90 teníamos ya extensiones grandes de cortafuegos, pero con muchos focos secundarios, es decir, que nos permitían saltar de un lado para otro. Y después saltamos a la cuarta generación, que ya tenemos la famosa interfaz urbano-rural, que por más de una década y media, tanto CONAF como bomberos y los entes municipales no se ponían de acuerdo, porque todos decían, no es mi área, y hoy día se dieron cuenta que es la base de los incendios forestales, casi en un 90%. Y los incendios de quinta generación están obviamente asociados a la gran cantidad de focos simultáneos que existen hoy día y que si ustedes no los atacan agresivamente, como yo dije desde el primer momento, obviamente esto se descontrola. Es decir, aquí tenemos una falta de acción en la alerta roja cuando tenemos que darla. Obviamente el 2014 fue un golpe muy duro que recibimos y aún así creo que no se ha hecho nada teniendo información. Y uno de los temas que a mí me vuelvo a resaltarlo es que CONAF hizo un contrato privado con una entidad que es una ONG Pau Costa, que no tiene los atributos profesionales como para poder dictar pautas a nivel gubernamental. Una ONG no puede hacer eso, pero sí lo puede hacer un gobierno, el gobierno español o la Unión Europea. Y en el párrafo de la segunda página dice, el contenido de esta publicación es responsabilidad de sus autores, no de la opinión de la Unión Europea. Por lo tanto, es un documento que creo que tiene que ser muy bien analizado porque no habla absolutamente nada nuevo. Es decir, lo que se hizo fue una recopilación de que daba la ONEMI y se plasmó en ese documento. Y la persona que se habla como el especialista en temas de incendios forestales sigue siendo cuestionado afuera y fue una cosa como el hombre que vino a solucionar el problema y en realidad no hizo absolutamente nada objetivo. No hay propuestas concretas. Yo todavía no tengo acceso a ese material. Y lo que nosotros tenemos que hoy día hincar un poco es ser un poco más respetuoso y decirle a CONAF que no puede ir contra los informes de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, informes que yo le dejé, señor secretario, en su momento en acta, y que dice que CONAF se ha sobrepasado en sus atribuciones, tanto técnicas como contractuales. Hablaron ellos mucho de incorporar prevención, mitigación, reforzar, y es como el constante que hemos tenido, pero lo que a mí me complica hoy en día es que tuvimos exactamente 10 años para poder tomar esta reforma y tuvimos 10 años de información. El gran problema que hoy día tiene CONAF es que no abastece su base de datos con los incendios forestales al 100%. Por lo tanto, cuando hace un modelaje, ese modelaje tiene errores. Si nosotros tuviéramos la información al día, obviamente los modelajes serían mucho más avanzados. El software es muy bueno, pero quienes lo manipulan
literalmente lo están manipulando para que dé cifras que sean acotables. Los incendios forestales hoy día, dicen ellos que tienen una gran propagación. Un diputado dijo, bueno, no entiendo, tenemos agua, crece el follaje, no tenemos agua, se seca, tenemos por otro lado secano, se nos secan las norias, se nos secan las napas. O sea, ¿cuál es la función de esta comparsa que estamos teniendo de información si al final nos estamos quemando igual? Lo que tenemos es un mal sistema para poder atacar los incendios forestales. Es mediocre, es pobre y está cuestionado con el tema del cartel de fuego, tema que también expuse en su momento y que de una u otra manera estamos relacionados y la fiscal Chong está investigando ese tema en profundidad. El problema de fondo es que lo único que hemos escuchado es el tema de las aeronaves. Hemos constantemente recibido informaciones cruzadas. Yo fui muy claro el día 5 de junio cuando dije que CONAF estaba tratando de tapar el sol con un dedo y misteriosamente 2 días después aparece un escueto informe de una página y media que no creo que está a la altura de CONAF diciendo que estábamos equivocados. Bueno, hoy día les vamos a demostrar un poco cómo se tiene que hacer literalmente un seguimiento a lo que ellos dijeron. Ellos hicieron hincapié mucho en esta imagen de cómo se tenía que apagar, cuál era el óptimo y cuál era el mejor sistema. Yo siempre he dicho que para apagar una parrilla que se descontrola en un asado es tirarle una gran cantidad de agua y se acabó nuestro problema. El agua ayuda casi en un 90% a golpear primero la línea donde van a trabajar los brigadistas, pero no es la solución de fondo, porque aquí hay todo un trabajo conjunto, tanto en tierra como en aire. Pero si el aire es poderoso, nuestro ataque aéreo es potente, obviamente nosotros vamos a poder tener resultados mejores. Se hizo mucho hincapié, y de hecho un diputado dijo en la sesión del señor Cavieres que alguien se tomó el tiempo de estar grabando y fotografiando las acciones de los otros aviones. Y el piloto dijo que él iba con una cámara. Bueno, ahora me complica un poco porque hay imágenes que son térmicas, entonces no sé si la cámara tenía el dual point o el sistema doble o iba con otra cámara desde otro ángulo o la nave lleva instalada una cámara térmica. Pero en simple está tratando un poco de desacreditar las naves como los BAE, que son naves cercanas a los 10.000 litros de agua, que tienen un perfil de no eficiencia y lo deja bastante claro en esas líneas, porque aquí lo que estamos tratando es una línea en 2D y esto se trabaja en 3 dimensiones, el ataque aéreo. Entonces es muy difícil poder determinar dónde va a caer la caída de agua en una imagen. Obviamente ahí está trabajando la aeronave de manera muy objetiva, está haciendo el lanzamiento, pero quiero que quede claro, que lo voy a decir más adelante, todas las naves, excepto los Dromader y los AT, vuelan con una persona de CONAF arriba. Por lo tanto, son ellos quienes dicen dónde hay que tirar y arrojar el agua. Así que eso no es como que el piloto va a tirar el agua donde se le ocurre. Aquí nuevamente se hace hincapié en el tema de dónde el agua va a caer. Según ellos no debería haber caído acá, pero la física dice que eso va a caer. Es hidráulica simple, no requiere mayor... Si yo tiro un balde con agua va a caer, no se va a evaporar tan fácilmente. Nuevamente hacen críticas al BAE de sus lanzamientos que son poco precisos y de repente dicen como que sí, es abundante el caudal que tira. Claro, pues si es 3 veces un Dromader o un AT más 1000 metros, obviamente que es más potente. Pero aquí entramos a detalles. Ellos dicen que el avión al pasar, estaba toda esa zona, bueno, en pantalla, en dirección lo van a poder ver más claro, pero eso lo que ustedes tienen ahí, la gente que trabaja en incendios sabe que eso es un backdraft, es decir, se va a volver a encender, que es un humo negro que empieza a agarrar nuevamente potencia. Es muy difícil poder con una imagen poder determinar el estado en ese momento de temperaturas. Se habló incluso, ¿se acuerdan?, de temperaturas de 60.000 kilowatt-horas. Yo nunca había escuchado esa escala. Kilowatt-horas, sí, están los informes. Después me tomé la licencia un poco a hacerlo a Celsius para dejar claro que ahí hay un error de concepto. Y hay un nivel de la exposición en cuanto a cómo funcionan las aeronaves con muchos errores. Se insiste en que el foco no es muy potente, se hace un hincapié muy fuerte en que el agua literalmente se desperdicia. Por eso yo pongo muy drásticamente
manipular una imagen a conveniencia es delicado, sobre todo en un informe. Y aquí hay un tema que yo quiero, no sé si va a sonar un poco locura, pero quiero que lo tengan claro. Aquí está diciendo que hay una leve llovizna. El concepto de llovizna es muy distinto. Aquí hay un cuadro comparativo. De partida, eso es un mito, porque las gotas no son así cuando caen, son esferas, ¿ya? Y habla de 2 milímetros y va creciendo, y en la medida que la gota es más grande se empieza a deformar, para llegar a estos goterones gigantes que vimos hace poco en la televisión en Turquía, ¿se acuerdan? Con granizo. Bueno, ese es el tipo de goterón que vendría a ser como una cuchara de té, y se deforma en distintas partes, como una cadena. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí yo puse con rojo que es una llovizna. Va a sonar una locura, pero esto es una llovizna. Literalmente eso es una llovizna. Y una gota es esto. Y esta inocente gota puede caer 12 y 14 kilómetros de altura de una nube y llega perfectamente abajo. Por lo tanto, si vamos a estar hablando seriamente de los conceptos, no puede un avión tirar 10 metros cúbicos de agua de un golpe y que sea una llovizna. Eso es imposible, no va a llegar, eso va a llegar como un aguacero. Pero la desacreditación que ellos están tratando de hacer es que los aviones grandes no operan y no sirven. Y ya quedó demostrado que no era así. Aquí se hace un análisis del avión ruso con aproximaciones, y vuelvo a insistir, el avión Ilyushin, su función era tirar el agua donde le decía la persona de CONAF. Él le decía dónde, cuándo y cómo. El piloto no se mandaba solo en los tanqueros. Obviamente había un avionante que los guiaba, etcétera, etcétera, pero el piloto no toma la decisión, la toma la persona de CONAF que hay adentro. Eso está en acta, se lo pueden oficiar a CONAF para que puedan dar los nombres. Incluso en el Ilyushin iba un policía de la PDI que era intérprete. Es el único que sabe ruso, así que lo podrían contactar perfectamente para decir cómo operaban en vuelo. La nube que está diciendo en este momento es que literalmente no funciona y no opera. Drásticamente hay que ser bastante duro en el análisis de que los aviones grandes han hecho un tremendo bien. No vamos a entrar al área política porque eso no es mi área. El área técnica significa que tuvo la capacidad de operar. Sin esos aviones no se habría controlado estos fuegos que no tenían literalmente un norte claro en cuánto tiempo podían ser neutralizados. Pero aquí yo me quiero detener un poco. Y yo hablé hace pocos minutos de la manipulación de imagen. Ellos están hablando literalmente de las plumas. Esta es una imagen térmica. Para los que no entienden el tecnicismo, lo que se ve en color blanco, esos son los motores del avión, ¿ya? Que es un color de mucho calor. Y lo más oscuro, obviamente, es el agua. Esto funciona al revés por los contrastes. Bueno, nos encontramos que se habló de 60.000 kilowatt-hora, que lo escuchamos varias veces y en algunos 30.000. Bueno, si hacemos una transferencia a Celsius, estamos hablando de 11 millones de grados Celsius y el Sol tiene 5.500 grados. O sea, no sé cuál fue, o sea, se equivocaron seguramente, pero que se hayan equivocado 3 personas, me imagino que hay un problema. Aquí está bastante más claro el motor del avión, la pluma, pero insisto, la persona en dirección que está grabando en este momento la sesión va a poder ver que ahí hay una pluma de agua. Ese es el ataque y ese es el sector donde va a caer. Eso es planimetría para que ustedes lo pudieran más o menos comprender con colores. Y aquí hay un tema que me complica. Acá sale el avión, el 747, y ahí está su carga de agua. Ellos marcaron, por eso que está citado literalmente la presentación de ellos, y está diciendo que el lanzamiento cae fuera. Pero lo curioso, que si ustedes analizan, ven que ahí hay una pequeña nube horizontal. Bueno, la foto dice que se tomó 30 minutos después. ¿Cómo hizo para que la nube estuviera 30 minutos en suspensión del aire? Lo único que hizo fue hacer un zoom. Vamos a retroceder la imagen. Y está a mano izquierda toda la telemetría de la máquina térmica. Es decir, hicieron ver un tema que no corresponde. Y el avión va a ir. Entonces, ¿cómo esa pluma de agua se mantiene en el aire? Yo todavía no lo puedo entender. Hablaron de que el avión supertanker
tira agua sobre 300 metros, un análisis muy simple, muy básico. Un 747 tiene 19 metros de altura, menos 2 metros de tren de aterrizaje, nos da 17 metros. Ahí está la planimetría, estamos cerca de los 150, 140 metros. Así se tiene que hacer el análisis cuando se ve en terreno. Nuevamente ellos hacen un desglose de que el agua se evapora, pero tenemos que entender que el avión, y tal como lo dijo el piloto de CONAF en su momento, tiene que hacer una acción para que el agua caiga como ellos quieren, y para eso tiene que hacer un ángulo para que tenga la resistencia, y de hecho fue bastante claro, y fue muy oportuno su comentario que a menor velocidad su resistencia puede incluso perder la estabilidad y caer. En eso fue muy preciso y muy profesional en decirlo. Pero la manipulación de dónde va a caer esa columna de agua es totalmente diferente. Aquí tenemos el mismo caso donde va a caer y obviamente el Hércules C-130 dice que al hacer el lanzamiento donde está la columna cae fuera. Entonces, aquí empieza un poco la confusión por qué el avión tiró el agua ahí y por qué el foco está en el otro lado. Se puede interpretar de dos maneras. Se tiró ahí para poder hacer un freno de que viene el frente o simplemente recibió la indicación de dónde tiene que tirarlo. Pero él no puede. Y este es el mismo avión que vino años atrás, yo les comenté el 5 de junio, que fue muy mal valorado y dijeron que el avión no servía y fue precisamente que le dijeron tire en otro lugar el agua y después dijeron esto no sirve, es una llovizna. No es tan llovizna en todo caso. Y acá hablaron de que el Iluchín tenía problemas que solamente podían operar en sectores amplios y planos. Y tenemos imágenes por todos lados que ellos se metieron en quebrada. Cuando tenemos este tipo de imagen, no se aprecia muy bien ahí, pero en resumen se nota que hay un cambio netamente de colores. Cuando hay arcoíris, porque hay humedad, hay vapor, hay condensación, hay varias cosas, y que se dan. A mí me complica un poco cuando se manipula, pero esta imagen yo creo que es más que elocuente que se está metiendo en una quebrada del avión para atacar. O sea, esto no es un invento, eso no puede ser una sección plana. O sea, el avión está atacando en un sector rugoso y lo puede hacer, y con un riesgo, por supuesto, porque estamos hablando con pilotos que están altamente calificados. Y esta imagen yo creo que obviamente ameritaba que la pusiera nuevamente por la razón de que es un vuelo muy bajo, ese avión está a menos de 60 metros de altura. Es decir, literalmente va por arriba de las copas y en un cerro. Acá voy a hacerles un pequeño alto, muy breve. Esta es una prueba que se hizo en la, ¿cómo se llama?, en la versión CONAF norteamericana, y que ellos se tomaron muy en serio el lanzamiento que en ese tiempo se llamaba Evergreen. Ellos hicieron el lanzamiento del agua y lo que ustedes ven abajo son miles de tarritos donde ellos midieron el caudal. Hicieron muchas pruebas de esto y la seriedad con que el gobierno norteamericano trabajó esta situación. Estas son las pruebas de campo y ahí se está viendo que inmediatamente los van tapando. Esto, después que ellos hicieron estos muestreos varias veces, y si se dan cuenta, pisan literalmente el barro de agua porque queda con un color rojo intenso para poder diferenciar dónde cayó la carga, y después pasa este proceso a laboratorio. Y este laboratorio lo que está haciendo, ahí pueden ver cómo está todo de rojo, pesan una por una, es decir, ellos saben cuánto cayó exactamente de agua en el punto que ellos requerían. Este avión era el 747-100 y hoy día es la versión 747-400. Es un avión mejorado que ya obtuvo su licencia. En el periodo cuando vine en junio estaba todavía ese tema. Hoy día está autorizado y se está esperando ya el contrato definitivo por la entidad de gobierno para que pueda volar. Hay un tema asociado que es un tema de contratos, que obviamente un avión BAE va a tirar 10.000 litros y él va a tirar 7 aviones BAE, entonces va a facturar menos, es un negocio. Lo dijo el ministro del Interior, esto es un negocio. Pero tenemos que hacer que sea la inversión lo más sensata posible. Estos son los aviones BAE, estos hacen 10.000 litros, es decir, 7 de esos hacen un supertanque en una pasada. Entonces, un poco salta a la memoria esta imagen que dijeron que el supertanker
operaba al 13% y los demás al 100%, ¿sí o no? Ahora les vamos a aclarar por qué hicieron eso. Esto es muy simple. Una T lanza 3.000 litros pista, es decir, él tiene que aterrizar para cargar. Aproximadamente puede realizar 4 vuelos hora, es decir, 12.000 litros. Ya en 3 horas, 36.000. Un tanquero carga 73.000 litros en pista, hace un vuelo cada 3 horas, incluyendo taxeo, carga y take-off, es decir, despegue, y lanza sus 73.000 litros. Si hacemos una resta muy simple, si aquí no vamos a entrar a temas muy avanzados en matemáticas, tenemos que el Global Supertanker tiene a favor de 36.000 litros. Es decir, necesitaríamos 2 aviones de eso para poder igualar el trabajo de un tanquero, pero en 3 horas. 2 aviones simultáneos. Y estamos siendo muy buena persona. En 15 minutos, es decir, él despegó, tiró su carga, volvió, cargó combustible, agua, y detrás hay un tema de operativa del piloto, que también hay un desgaste. Pero vamos a hacer que eso no existe en el mejor de los casos, y le hace 4 descargas. Si ustedes analizan, yo hoy día venía rumbo a Santiago y había una T en Curacaví estacionado perfectamente. Y ahí está. Bien tapadito, lo tenían tranquilo. Entonces, no tenemos hoy día la capacidad de poder ocupar bien nuestra Fuerza Aérea en estos temas. Y este es un tema que tenemos que hacerlo. Parece que golpeamos un poco la mesa cuando hablamos del Beriev el 5 de junio, ¿se acuerdan? Que es un avión muy superior al Canadair, pero por donde lo miremos. Y ya el general hizo un MOU, tenemos acceso a esa información, que después se las podemos hacer entregar a ustedes de manera reservada. Ya hizo el primer alcance de interés de optar por consultar por la nave. Eso significa que es un tremendo avance que hizo esta comisión, significa que se está escuchando, significa que está literalmente haciéndose notar en la información que está entregando. A mí me deja muy contento porque es tremendamente importante. Y me tomé la libertad, como dijo el señor ministro del Interior, dijo, necesitamos tener una muy buena fuerza y estar muy bien preparados para esta nueva escena. No solamente hemos trabajado, ya sabemos todos los aviones, helicópteros y aviones que han trabajado en Chile, pero todos son de factura norteamericana. Yo me fui al otro lado del planeta a averiguar el mundo real, donde se ocupan en España en más de 60 países, que son los helicópteros rusos. Tenemos el Mi-171, que es un avión que carga 13.000 kilos, es decir, el Super Puma o el Cougar es un enano al lado de él. Y este es el más pequeño, o sea, no estamos hablando del más grande. Es un helicóptero multipolifuncional que puede trabajar en operaciones, carga, transporte, Bambivac, es tremenda, puede hacer patrullaje, evacuaciones médicas, vuelos nocturnos, es decir, estamos hablando de muy alta tecnología, superior incluso a los Black Hawk que se están haciendo hoy día afuera. Estamos bajo licenciamiento. Y obviamente sus capacidades de carga son inigualables, y este solo helicóptero ya supera al Sikorsky en cuanto a movilidad. El Mi-26 ya estamos hablando de una cosa muy potente, es un helicóptero que fue diseñado para grandes operaciones. Comparado con el Sikorsky tiene 2 opciones, o carga con un cable o tira agua. Este helicóptero puede transportar, puede cargar, puede ser un helicóptero médico, puede ser de evacuaciones. Tiene el Bambivac más grande del mundo, de 15 metros cúbicos. Es una brutalidad, 15.000 litros de un paraguaso. Es más económico que el Sikorsky en cuanto a funcionamiento por sí, que también nos tiene que interesar un poco ese tema, la rentabilidad, y puede transportar incluso hasta 2 camiones. Es decir, estamos hablando de una máquina que puede transportar 82 soldados con armamento completo. No solamente es para apagar incendios, es multipropósito. Eso lo tenemos al lado, y mi obligación era también decirle una mirada técnica de lo que existe hoy día. Y aquí tenemos un poco el Beriev, que no todos pueden darse un poco el lujo de poder hablar de él, que es una nave multifuncional, que cumpla con todas sus certificaciones, y que nuestro vecino al lado nos dio hace poco un golpe que se los voy a comentar en un par de slides. Esta es una vista general de la aeronave. Tiene distintos trazos de descarga, es decir, la pueden programar para tramos cortos, medianos y de largo alcance.
incluso se ha ocupado en sesiones de fumigación, han hecho algunas pruebas, pero es tremendamente potente esta nave. El Canadair es una buena era, ya cumplió su era, no puede competir con esta aeronave. Y hace un par de semanas antes de la feria, que es como la versión FIDAE en Rusia, en la Federación de Rusia, hizo una prueba de 200.000 litros en una hora. O sea, botó 200.000 litros en una hora. Eso ya es 2.85 supertanker. O sea, estamos hablando de una nave, estamos hablando de algo muy potente. El ciclo natural de esta nave, bueno, ya lo sabemos, que despega, toma agua, baja, bota, vuelve y después vuelve a hacer reabastecimiento o de tripulación o de combustible o en una operación nocturna. Está capacitada para eso. Y las distintas configuraciones para transporte de agua, para pasajeros, para carga, para sistemas de vigilancia, es decir, es muy completo. Y esto, en lo personal, me dolió, porque tenemos un vecino que está pasando, Argentina, temas económicos muy duros, y ya firmó un contrato para adquirir 3 de estos aviones. Significa que no estamos equivocados. CONAF dijo una cosa muy cierta, Argentina tiene incendios todo el año, por las distintas geografías que tiene. Bueno, se dieron cuenta que necesitan una aeronave de esa capacidad y obviamente Canadair no pudo hacerlo. Estamos hablando técnicamente, aquí no estamos hablando con ningún ribete de ningún tipo. Y nos acaban de dar una lección. Con los problemas económicos que tienen, ya se metieron en el MOU para ir más adelante. Y obviamente ya está ratificado por Sputnik, que es un tema muy serio en estos temas aéreos, en temas militares. Y un poco para que a ustedes les quede claro, el primer helicóptero que les mencioné, y ahí están los cuadros comparativos. Un Bell, 400 litros, 800, 970, 800, 1100, solo con una pasada. El Kamov, que es un tremendo helicóptero, que hoy día, si lo comparamos con todo lo que tenemos, es obviamente una nave muy, muy superior en su desplazamiento y en su manera de operar. Y obviamente yo creo que el más grande de todo esto es el Mi-26, que bueno, no requiere un análisis, es decir, que de un helicóptero salgan 2 camiones es porque estamos hablando de una nave muy potente, de una mantención extraordinariamente buena y que no nos ceguemos porque tanto Colombia como Perú tienen centros de aviónica de estas empresas. Es decir, no estamos tan equivocados, ellos los están ocupando hace muchos años, por lo tanto nos llevan una ventaja enorme. Y estos cuadros comparativos yo creo que les va a ayudar mucho en las tomas de decisiones a ustedes, porque hoy día ustedes tienen una tremenda responsabilidad como comisión de decirle al sistema qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que hacer. Mi trabajo es entregar alternativas, nada más. La información ya está en manos del señor secretario, que es de carácter reservado, por razones obvias, que estos son temas que se manejan a nivel de defensa y Ministerio del Interior. Pero esa información ya la tiene este señor presidente desde hace un par de horas atrás. Un pequeño detalle, me llegó esto hace un par de horas que decía una alegación del Consejo Regional de Bomberos Forestales chilenos visita las instalaciones. Chile no tiene bomberos forestales, tiene brigadistas. Hay que tener un poco ojo con los conceptos. Y esto se lo quiero dejar, señor presidente. Parte de mi equipo empezó a hacer gestiones hace bastante tiempo y envió una carta al general Gustavo Núñez ofreciendo temas para poder ayudarnos en temas de briefes. Y él nos dice que no está en esa línea por ahora, pero que su personal hoy día se está preparando en temas aéreos para trabajar y ya están cursando esos temas. Así que le dejo en este momento el documento, que también lo tiene el señor secretario. Y un poco para hacer un resumen, porque me imagino que las personas que vienen a exponer hay que darles tiempo. Muchas cosas que tenemos acá tenemos que ser muy duros. Yo le solicito, señor presidente, que se revisen los contratos de CONAF en temas aéreos. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo ahora que van a traer el Sikorsky, van a traer 2, y la empresa que está relacionada con el Sikorsky tiene nexos muy importantes con las empresas que están siendo revisadas hoy día en el cartel del fuego. Entonces, tenemos que revisar eso, tenemos que pedir también apoyo a la Fuerza Aérea, que son, creo, el elemento técnico que podría decidir acá mejor que nadie, y que ellos, mejor voz para decir si son máquinas realmente rentables o no son rentables, comparado con lo que yo le he mostrado. Si ellos
estuvieron en la feria aeroespacial en la Federación de Rusia, está claro que también consultaron por los helicópteros, o sea, no me cabe la menor duda que lo habrían hecho. Hoy día necesitamos hacer un par de cosas muy potentes y me tomé la libertad de hacer un oficio al director nacional de seguridad de la DGAC, que es el señor Lorenzo Sepúlveda Viguet, en que yo le hice un par de preguntas muy técnicas. Primero, en la confusión que se dijo, y varios diputados preguntaron cómo podían sincronizarse las naves pequeñas con las grandes, que no podían operar, que los aviones chicos no podían trabajar, y que era toda una confusión, pero no hubo una respuesta muy clara y categórica. Bueno, las respuestas son bastante categóricas, se habla de la DAN, pero yo fui un poco más a la parte medular. Yo le pregunto muy directamente a él el tema de por qué los aeropuertos de Temuco, Valdivia, Concepción y Puerto Montt son pistas por longitud más que operativas para recibir al Hércules y al avión ruso Ilyushin. ¿Y qué dijo CONAF? Dijo que eran pistas que no estaban en condiciones. Pueden revisar las declaraciones y ellos lo dijeron varias veces, que no estaban en condiciones de recibir, y lo dijeron también por la prensa abierta en su momento. La respuesta es muy categórica. Los aeródromos de la Araucanía, en Temuco, de Pichoy, Valdivia, El Tepual y Puerto Montt se encontraban operativos y con sus capacidades técnicas al 100% en cuanto a sus características físicas y de resistencia de pista para recibir aeronaves como el IL-76 y HC-130 durante los meses de enero a marzo. Es decir, la entidad que regula los temas aeronáuticos en Chile ha sido bastante categórica en decir que CONAF dijo otra información que también se la hago llegar. Otro tema que a mí me tiene un poco complicado es que CONAF hoy día ya está haciendo gestiones para traer 8 helicópteros polacos a operar en Chile. Creo que tenemos que poner atención en ese contrato y bajo qué condiciones de carácter urgente, porque son el mismo modelo del helicóptero que estuvo estacionado como 3 años, que un diputado también lo dijo el otro día, de que no servía, creo que fue el diputado Flores, si no mal recuerdo, dijo de que no sirve tener un helicóptero 3 años en pista si no lo pudimos ocupar, y después capacitar a un piloto que después finalmente lo destituyeron para poner otro piloto. Bueno, y finalmente, una de las cosas que más me... Dígame. Sí, cómo no. Sí, hay copia de todo, está todo el material. Bueno, un poco para poder darle el término de esto, me interesa que ustedes tengan claro, y lo dijo la diputada, si no mal recuerdo, lo tengo por acá, Denise Pascal, le hizo varias preguntas y una fue muy insistente con respecto a las aeronaves estancadas por 10.000 millones de pesos. ¿Qué significaba el concepto de naves estancadas? Bueno, las naves estancadas son literalmente que están estacionadas en los lugares que ellos los tienen, y 10.000 millones de pesos significan 15.38 y algo millones de dólares que se están yendo al tarro de la basura. Tenemos 6 aeronaves tipo Dromader AT en total, y hoy día tenemos literalmente un parque con un motor fundido, otra aeronave que todavía no está funcionando al 100% y ahí están detenidas. Por lo tanto, creo que hay que pedir un informe de qué se están haciendo, un desglose con esos 10.000 millones, porque créanme que con esos 15 puntos y fracción millones en los últimos 5 años, créanme que ya estaríamos bastante operados en temas de helicóptero. Y eso es un tema delicado. Y eso a mí me complica un poco cuando empezamos a hacer estos idas y vueltas en cuanto a los temas. Si ustedes me preguntan qué yo debería recomendar, obviamente yo voy a recomendar un vehículo que sea multipropósito como un Kamov, que tiene mayores trascendencia y es muy superior al Bell. También se habló del tema de que esto nos significó 347 millones de dólares. Es mucho dinero. Con eso que hemos gastado en este incendio, habríamos tenido una flota de BAE y de helicópteros de última generación, al contado. Entonces, yo quiero entender cuál es el trabajo que se está haciendo hoy en día en cuanto a prevención y cómo se está realizando, porque si tenemos un helicóptero que estuvo 3 años en pista sin funcionamiento,
Por otro lado, estamos diciendo que no podemos intervenir los parques en protección. Y hoy día todos esos senderos están con carga de fuego y no podemos intervenirlo. Tenemos que tomar carta en el asunto y hacerlo ahora ya. No podemos esperar más tiempo. Son las cosas que de repente a mí me están complicando. Y también es importante decir que... llegó la diputada. Le estaba esperando con esto. Usted hizo, diputada, una pregunta muy directa al director de CONAF el otro día y fue bastante insistente, incluso hizo un esquema por el tema de los bomberos, ¿se recuerda de los trajes? Que usted lo domina. Bueno, yo hice la consulta al ISP y la consulta que yo le hago al ISP, se la cito textual, dice: mi consulta apunta a si el ISP Chile realiza pruebas de calidad, entre paréntesis, ensayos de laboratorio de resistencia de materiales, de equipos de protección personal, EPP, específicamente la ropa a prueba de flamas, ignífuga o fuego que utiliza CONAF en sus informes, esos uniformes para brigadistas forestales basados en las normas internacionales, la NFPA 1977. Le consulto brevemente porque él lo dijo bastantes veces en la comisión y yo también le menciono que hay empresas certificadoras como SGS, Bureau Veritas, IDIEM, etc. Y la respuesta es contundente. Mis estimados señor Rebeco, con relación a su consulta debemos señalar que el ISP no realiza ensayos para este tipo de productos. Por otro lado, en Chile no existe una entidad de certificación autorizada por el ISP, según lo establecido en el decreto 17382 del MinSal, lo que hace que el ISP es que literalmente le entrega a una empresa privada para que certifique los performances de fábrica. Así que se lo dejo. Ella lo tiene el secretario. Esa es la información que tenemos hoy día con respecto a los trajes. Unas pequeñas recomendaciones para el final. Le cargamos la mata muy fuerte a bomberos. Nos dio una lección de esfuerzo de cargar un avión en 12 minutos finalmente, lo que habla que tenemos un muy buen equipo humano. No puedo entender cómo el Ministerio de Obras Públicas al día de hoy no ha hecho ninguna obra para tener un tanque sobre 500.000 litros en estos aeropuertos para hacer carga de inmediato. Y menos hablar si vamos a hablar de un sistema de bombeo, porque no podemos estar sacando unidades para poder cargar un avión en caso de necesitarlo. Ya necesitamos nuestro aeródromo. Hace poco aterrizó un Airbus 319 de una aerolínea Sky en Viña, y el aeropuerto de Viña es un aeropuerto que puede perfectamente recibir un C-130 o un Iluchín. Es decir, aquí estamos teniendo un problema netamente económico que a CONAF lo está involucrando y eso me complica, porque significa que las aeronaves pequeñas no van a poder operar porque no son tan eficientes como las mayores, pero a la vez necesitamos una aeronave intermedia que puede ser un helicóptero o puede ser un avión que tenga la capacidad de tener multioperaciones durante todo el año. Y eso hoy día Chile no lo tiene. Y recién, minutos atrás lo dije, ya Argentina compró 3 aviones Berrier. O sea, nos están dando una lección muy, muy dura al respecto. Necesitamos urgentemente bajar los costos, necesitamos una organización por parte del Estado de las Fuerzas Armadas en el combate aéreo, urge tener una jerarquía de trabajo asociado a la extinción. Yo estoy hablando netamente del tema de la emergencia, no estoy hablando de la parte que nos interesa también, que es muy importante que deje esta fase, esta comisión, de cómo tenemos que operar de aquí a futuro, sea la CONAF, siga privada o sea estatal, pero tenemos que tener la capacidad de hacer un trabajo bastante serio, que no es fácil, es tremendamente complejo. Tenemos que tener la capacidad de activar el sistema INSARAC. El sistema INSARAC lo podríamos haber activado a las 48 horas. Chile pertenece al Sistema de Naciones Unidas de Emergencia. Era tan fácil como pescar el teléfono y venga. Es decir, ahí nos caímos. Pecamos de ingenuos o de soberbios, porque somos un país no resiliente, lo vuelvo a decir, aunque a muchos no les guste. Somos un país de acostumbramiento a la emergencia y a los malos ratos. Nos sacamos resiliencia. Si la sacáramos, no estaríamos viendo esta exposición y no estaríamos acá. Requerimos seriedad al momento de adquirir estándares de seguridad y resistencia de los equipos de protección. No hay seguridad, no existe esa seguridad. Y ese documento es el reflejo de que lo que se dijo acá no se está cumpliendo y hay que hacer una investigación a fondo de cuáles son las empresas que siguen haciendo estos temas. Porque estamos arriesgando la calidad de las personas en el frente. Y usted lo dijo muy claro, diputado. Dijo, con 50 horas no podemos hacer nada. Y lo que tenemos que hacer es traer también a los viejos tercios con esa experiencia que fueron despedidos de CONAF para que vengan a reforzar. Si necesitamos experiencia ahora,
tenemos meses todavía a favor, que podemos hacer la diferencia, pero necesitamos hacerlo ahora. Pongámonos rojo una vez, como dicen, pero trabajemos seriamente. Las Fuerzas Armadas deben manejar técnicas con sus blindados para extinción. También tienen que capacitar a brigadistas como los smoke jumpers que existen en Canadá y en otros países. Y también necesitamos poder enseñarles a las personas que trabajan en el frente, como son los brigadistas, a hacer un frente como se hizo en Australia para poder detener ese incendio de 1 millón de hectáreas en que se volaron muchas líneas para el avance del fuego con explosivos. Nosotros lo dijimos en febrero y nos creyeron locos. No estábamos locos, la experiencia es bastante contundente fuera. La ONEMI tiene que tener, obviamente, un criterio más agresivo, pero acá hay una recomendación muy importante. Criticamos mucho a la Oficina Nacional de Emergencia y la Oficina Nacional de Emergencia se basa en los informes. Está claro que no nos sirve una persona de CONAF dentro de la ONEMI. Necesitamos un equipo de especialistas, un trío en lo posible, independientes, que puedan asesorar y verificar que esa información que está entregando a la persona de CONAF es la acertada para tomar la decisión. Si no, la ONEMI no va a poder operar bien. Y si la ONEMI no opera bien, vamos a tener un problema bastante complejo. Y una recomendación muy breve, ¿cómo deberá funcionar un Ministerio de Emergencia? La ONEMI tiene que trabajar directamente con CONAF, la Fuerza Aérea, en su ataque aéreo, y tener una academia permanente de brigadistas forestales para poder estar todo el año en temas de capacitación y mantención. Hoy día los españoles ya están terminando el tema forestal de verano y ya se están preparando cuáles van a ser los trabajos de invierno. Y acá se tienen que ir para la casa porque son temporeros del fuego. Entonces necesitamos que CONAF se alinee muy bien en su área y los temas aéreos puedan ser rescatados. Yo de verdad me siento con una tremenda responsabilidad de poder citar en los informes que hemos recibido, que no han sido menores, pero a la vez tenemos que, como lo dijo usted, diputada, tenemos que esta oportunidad aprovecharla para aportar. Le hemos aportado a la Presidencia y al señor Secretario información reservada, elementos nuevos para extinguir incendios y también información bastante fidedigna de informaciones muy precisas que nos hicieron ver en algún momento que podíamos estar equivocados en cuanto a equipos de protección personal y otros temas que ya se citaron. Esa sería mi exposición, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor Rebeco, y vamos a pasar inmediatamente a la consulta. Me ha pedido la palabra el diputado Aguiló y la diputada Denise Pascal. Diputado Aguiló tiene la palabra. Diputado Barros. Presidente, primero quiero reiterar para que queden actas que yo en la sesión anterior me hice presente al comienzo y expliqué a los integrantes de la misma que en este mismo edificio se realizaba una reunión muy importante de la Comisión de Hacienda, que también integro, que estaba votando el proyecto de educación superior, de tal manera que no podía permanecer en la misma reunión. Sin embargo, algunas de las afirmaciones de nuestra visita me han dejado muy sorprendido y no quiero dejar pasar el hecho de que se haya hecho una acusación tan formal a una institución del Estado de cometer dos delitos. Uno, la acusación formal de ocultarle información a la ciudadanía, y la segunda es de manipular información a la ciudadanía, al país y al resto de las autoridades, en concreto a la Presidenta de la República. Esas dos realidades constituyen ilícitos, señor Presidente, estimados colegas, que están estipulados en nuestros códigos, de tal manera que lo primero es invitar a quien haya constatado la presencia de esos ilícitos a concurrir al Ministerio Público, a denunciarlo y a iniciar un proceso. Si no lo ha hecho, a mí me parece una irresponsabilidad, y quiero decirlo, por su intermedio, a quien nos visita aquí, una irresponsabilidad. No se puede acusar a CONAF de estar ocultando información a la Presidenta de la República y a los ministros respectivos, peor aún, manipulando información. Por manipular información entiendo lo que el diccionario debe decir, o sea, cambiar una información de un sentido para entregarle y orientarla en un sentido completamente distinto. Eso es muy grave, sobre todo cuando el país estaba enfrentado a la situación que todos
Chile conoce, y el mundo incluso solidariamente ha conocido y nos ha apoyado, que fue una tormenta de fuego, como lo llamaron los especialistas en su momento. De tal manera que en esa circunstancia es como si un comandante en jefe en un momento de guerra le entregara información o manipulara información a las autoridades que toman decisiones en un momento tan difícil. Eso es gravísimo. Yo no lo puedo aceptar. De hecho, no lo voy a aceptar y quiero que quede consignado en acta que un diputado de la República, de esta comisión, no permite que una afirmación de esa naturaleza, si es responsable, no haya primero terminado en los tribunales de justicia. Segundo, yo quiero decir, a propósito de la información pormenorizada que se nos entrega sobre cada tipo de avión y cada rol que cada tipo de avión juega en el combate a los incendios, y que se nos invite a formalizar en las conclusiones de nuestra comisión el veredicto que nosotros pudiéramos tener respecto de qué tipo, si realmente el supertanker era fantástico, el Luchino, como quiera llamarse, el avión ruso, o en fin, etcétera, y pedirnos que nosotros concluyamos alguna cosa de esta naturaleza, es pedirnos incurrir, quiero ser suave en la afirmación, en un despropósito gigantesco. Yo no me imagino, conozco más o menos las profesiones de los honorables diputadas y diputados que somos parte de esta comisión, ninguno de nosotros, que no tenemos ningún conocimiento previo de aeronáutica, por el escuchar, por muy lúcidas que hayan sido 2 charlas sobre la materia, vamos a, en nuestras conclusiones, a desarrollar un capítulo que vamos a decirle al país después de estas 2 charlas, decir, mire, de aquí para adelante, en todos los próximos mega incendios o super incendios, vamos a usar los supertankers, no vamos a usar helicópteros medianos, sí vamos a usar. Yo no creo, por muy distinta que sea la orientación ideológica del presidente a la que yo tenga, lo consideraba una persona muy criteriosa, no creo que nosotros lleguemos a ese tipo de conclusiones. Ese tipo de conclusiones está en manos de los expertos, y de expertos que finalmente, cuando den sus opiniones, tengan opiniones que naturalmente arrojen responsabilidad y responsabilidad política. O sea, si no es suficiente la opinión del director de CONAF, invitaremos al ministro de Agricultura o al ministro que corresponda, pero que alguien diga de aquí para adelante, mire, en virtud de los intereses del país, si fuera otro gobierno, el gobierno de Piñera, por ejemplo, que ya fue eventualmente, claro, podría, ¿por qué no? La democracia así podría ser en el futuro, a lo mejor no, vaya a saber uno. Pero no importa, yo le creería, como estuve siempre, además fui parlamentario mientras vinieron los ministros de Piñera a decir, mire, una autoridad del Estado es la que yo finalmente, en una materia de esta naturaleza, a la que le voy a hacer caso. Y la autoridad del Estado tendrá, sobre todo si son materias técnicas no opinables. O sea, cuánta agua y en qué circunstancias llega el agua al foco del incendio es una materia poco que ver con la ideología, francamente, presidente. No, yo soy bien bueno para mirar debajo del agua, pero no se me ocurre cómo mirar ese aspecto ideológicamente. O sea, ¿de qué manera es más eficiente un supertanker, un avión pequeño, un avión mediano, etcétera? Eso lo dirán los técnicos, y lo que los técnicos digan es lo que nosotros tenemos que avalar. De tal manera que agradecemos la muy interesante charla sobre la materia, pero no es exactamente, este es el espacio privilegiado donde ese tipo de información tiene que procesarse, porque no me imagino conclusiones de esa naturaleza. Y por último, nuestra visita ha propuesto por escrito en 2 oportunidades aquí solicitar sanciones ejemplarizadoras contra Arión Cavieres, director actual de la CONAF. A mí no me había tocado, yo llevo 28 años en el Congreso, no me había tocado que alguien de un organismo privado, además no afectado, sino un organismo privado técnico, que viene en su calidad de técnico y subrayó 7 veces en su calidad de técnico, pida sanciones ejemplarizadoras respecto de una persona que dirige también un organismo que es básicamente técnico como la CONAF. No me parece prudente, francamente, presidente. Entonces yo quisiera dejar expresada esa opinión. Gracias. Muy bien, diputado Aguiló.
Diputada Denise Pascal. Gracias, presidente. Bueno, pedir disculpas porque llegué un poquito atrasada, pero estaba en otras funciones. Yo podría decir que todos podemos ser generales después de la guerra. Es súper fácil, ¿ya? Y criticar, mirando desde fuera cuando no se actuó, es más fácil todavía. Y cuando no se puso con su gran inteligencia y tecnicismo que usted expresa a disposición del gobierno, más fácil todavía. Entonces, realmente a mí me llama la atención, ya, que usted empiece a decir, ya, y me suma las palabras del diputado Aguiló, sin haber recurrido a las instancias judiciales necesarias para denunciar lo que usted ha dicho acá. Realmente me preocupa. Me preocupa que un civil desde fuera pueda decir que se manipularon los software dentro de la CONAF para hacer los informes de acuerdo a lo que ellos consideraban adecuado. Manipular un software, por buena calidad que sea, desde una institución del Estado y denunciarlo aquí sembrado a los tribunales como corresponde, es realmente un delito mayor. ¿Ya? Un delito mayor que alguien lo diga porque tiene que tener los antecedentes concretos y precisos, ¿ya?, de ese software, cómo fue manipulado. Yo podría decir, mire, aquí se han manipulado los softwares de la Cámara de Diputados para arreglar la asistencia de los diputados. Y yo que soy diputada y que estoy dentro de la Cámara y que trabajo con los técnicos no lo puedo decir, porque no estoy metida dentro de los softwares ni dentro del sistema técnico de la Cámara, ¿ya? Entonces creo que lo que usted está diciendo es realmente preocupante, independientemente que yo sea de gobierno, y lo recalco, y soy de la nueva mayoría, y lo voy a volver a recalcar siempre, y voy a defender mi gobierno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que usted está diciendo cosas aquí que realmente son preocupantes. Son preocupantes porque está diciendo sin tener en concreto, real, cuáles son las denuncias que usted está llevando a cabo. O sea, señor presidente, yo creo que esto quiero que quede claro y preciso ya en ese sentido. Creo que realmente usted está hablando y se ha equivocado 2 veces o 3 veces, de acuerdo a los conocimientos que yo tengo, que no soy experta, porque vengo de otra área, tengo mucho terreno y quiero decirle que tuve incendio y que vi realmente cuando la Luchans trató de entrar al web y no pudo entrar, tuvo que devolverse. Y no pudo entrar porque es una quebrada cerrada, de ojos sin salida. Ni siquiera el Luchins pudo entrar, tuvo que devolverse, ¿ya? Y solo pudieron actuar los helicópteros, porque es un hoyo cerrado, no tiene despegue, y nos avisaron que no podía despegar, no podía entrar porque no podía hacer la vuelta por lo cerrado que es el ojo, ¿ya? Y realmente tuvimos que hacerlo por tierra, tuvieron que hacerlo por tierra porque yo solo miré, ya, brigadas que vinieron de diferentes partes del mundo junto con las nuestras y con helicópteros, porque no pudieron entrar. O sea, no todos los aviones pueden entrar en todas las quebradas y en todos los ojos ciegos. ¿Ya? Yo lo vi con mis ojos, así que a mí no me lo venga a contar. ¿Ya? Y se elevó tanto el supertanque que el agua, yo estaba ahí, estaba debajo del agua y me caían lloviznas. No me cayó nunca una gota, llovizna, porque no podía dar la vuelta por lo cerrado que era el hoyo que tiene al hueso. ¿Ya? Entonces también hay que explicar eso. Usted está explicando que aquí no hubieron lloviznas, sí hubieron lloviznas. Yo las viví, a mí me llegó físicamente, ¿ya? Segundo, usted dijo que el director había hablado de 60 kilowatt hora. El director habló solo de kilowatts, no habló de lo que usted está hablando. Ya. Lo segundo, usted dijo que el supertanque era de una empresa que es la empresa Everland, que quebró. Ya. Y después pasó a ser otra empresa, ya, que nunca Estados Unidos lo ha contratado y que en Israel actuó gratuitamente. O sea, no sé cuán eficiente puede ser si Estados Unidos, donde está posado el avión, nunca lo ha usado y nunca lo ha contratado. Y su acción ha sido solo en Israel gratuitamente. ¿Ya? Eso es una realidad concreta. ¿Ya? Lo otro, usted planteó, ¿ya?,
que los líquidos que estaba tirando el avión en la foto que nos mostró era agua con color. Yo quiero decirle que esos líquidos rojos son retardantes, ¿ya? Y se usan como retardantes y la CONAF los usa en Chile como retardantes, ¿ya? No es agua de color, son retardantes. Y lo que se mide en ese sistema es cuánto efecto y mantención tiene en su dilución de las aguas el retardante que ellos están tirando en esos aviones. Y no están midiendo la cantidad de litros que están tirando por segundo, sino cuál es la acción retardante que está llevando a cabo ese efecto de ese elemento propiamente tal. Entonces, yo creo que cuando uno desvirtúa ciertas fotos, acá mostrándonos que diciendo que es un líquido rojo para comprobar las aguas, no es así. Es para comprobar cuánto actúa el retardante en un espacio determinado de tiempo y cómo se mantiene. Entonces, cuando yo veo que esos temas usted me los está tergiversando en fotos, ¿cuántos más usted me puede tergiversar en todo su discurso? ¿Ya? ¿Y cuánto usted puede chacarle a los otros sin tener los comprobantes concretos con respecto a ellos? Entonces, es muy fácil, ¿ya? Y yo me informé de su vida, porque sabía que venía, ¿ya? Y usted tuvo varias entrevistas diciendo que usted fue el que hizo la cosa para bajar a sacar los 33 mineros. Diputada. Y fue... Diputada, discúlpeme. Yo creo que los antecedentes del invitado... No, yo le voy a decir que el señor tienen, ingeniero de Codelco, porque yo fui funcionaria de Codelco, Andrés Sugarret fue quien actuó como ingeniero sacando los mineros. Quiero decirle nada más que eso. Perfecto. No, déjeme terminar de hacerle preguntas. Ya. Ahora voy a las preguntas concretas, ¿ya? Usted planteó, ¿ya?, que en Chile los elementos que usan nuestros brigadistas, ¿ya?, en los incendios, no son comprobadas como tal eficientes para poder no ser afectados con los fuegos. Eso no está comprobado en Chile, eso se compra en el extranjero y son llevados a cabo a través de las empresas correspondientes en el extranjero, ¿ya? ¿Usted tiene comprobación que esos se compraron acá y que acá se comprueba si son eficientes contra los incendios o no? ¿Ya? Usted habló de aviones, yo no entiendo de aviones, ¿ya? No sé manejar un avión, ¿ya? Y me subo con pasajeros con bastante susto muchas veces, ¿ya? Pero lo que sí estoy consciente, y lo he visto no ahora, sino en el transcurso de mi vida, soy una persona bastante mayor, en que mantener un avión parado durante 6 meses, que es lo que nos pasaría a nosotros entre incendio y incendio, o 7 meses, la mantención de ese avión es a veces más caro que arrendar un avión por 5 meses. ¿Cuál es el costo que usted considera que da un avión de esas características, ya que conoce tanto técnicamente, de mantenerlos parados durante 6 o 7 meses para solo usarlo durante 3 a 4 meses y dar las características propias de nuestro clima? Porque el costo de mantención, yo quisiera saber cuánto es mensual de esos aviones durante 7 meses y si no es más barato arrendar aviones y no gastar esa plata que necesitamos por otras cosas. Gracias. Bien. Señor Rodrigo tiene la palabra para contestar. Retomando un poco lo que me acaba de decir, diputada, encuentro muy válido lo que usted dice, que uno puede ser general después de la batalla. Yo tuve la suerte de estar con parte de mi equipo en Curacaví y vi la realidad que existía en ese momento ahí, por lo tanto también tuve una lesión respecto de estar combatiendo con el equipo, o sea, quiero dejarlo bien en claro. ¿Dónde? En Curacaví. Le puedo mandar la información, se la puedo hacer llegar al señor secretario, eso no es problema. Sí. Con respecto a lo que yo dije del software, voy a ser muy claro porque es muy interesante lo que usted dijo y me encuentro muy válido lo que usted me está diciendo. Con respecto al tema del programa, yo dije que no se le incorporaba el 100% a veces de la información. Por lo tanto, ese software no va a operar al 100%. No he dicho que se manipule, he dicho que no se le ha ingresado la información al 100% como corresponde, que es muy diferente. Y obviamente el resultado de la simulación no va a ser la adecuada.
Hay una diferencia. En cuanto a lo que usted me dice que yo hablé en el aire, por decirlo, yo envié 2 correos al Ministerio del Interior. Se los puedo hacer llegar al señor presidente, no tengo ningún problema el día de mañana, se los podemos dejar por oficio. Esa información se entregó oportunamente, en su momento. Dejémoslo que responda, si usted hizo las preguntas ya, diputado. Con respecto a lo que dice usted de la quebrada, es muy cierto. Es muy cierto, eso es efectivo, ¿ya? Pero yo hablé a grandes rasgos de algunas cosas que se hicieron. No me estoy tratando de poner parche en telería. Le estoy diciendo que en el caso que usted me dice es efectivo y eso está muy bien documentado. Y de hecho incluso los dovios tuvieron que regresar. La pregunta es que también tuvimos muchos incendios y estuvieron 5 días en pista. Y nunca CONAF dijo por qué estuvieron en pista, siendo que podían haber prestado servicios en sectores aledaños que eran de sectores amplios, por decirlo. Con respecto, usted me dice que se pintaba la tierra de color. Esa prueba que se hizo ahí fue con Evergreen, lo dije al principio, y lo puse como un ejemplo de cómo se tomaba en serio el sistema norteamericano para poder validar. Hoy día, este avión fue certificado, ya está en operación y está esperando un contrato. Esa es otra historia, pero él hoy día en Estados Unidos puede operar, ya está con todas sus normas como corresponde. Con respecto al tema de los equipos del ISP, lo que yo hice fue una consulta muy simple. El señor director dijo textual que todos los equipos de los combatientes de CONAF estaban certificados por el ISP. Yo hice solamente esa consulta de manera directa al ISP para poder realizarla y me llegó respuesta. Con respecto a lo que usted me dice del costo de las aeronaves, sí, claro, es un costo elevado. Y usted acaba de dar tal vez una de las soluciones. Tenerlos en movimiento o arrendarlos por la temporada. Y de hecho un diputado dijo sería interesante, ya que tenemos la opción de algunos países del norte que están en invierno, poder hacer esta. Creo que también es una muy buena opción y lo tenemos también en el lado europeo. Me parece que es muy razonable, pero también tengo que ser muy crítico y muy responsable en eso. Hemos tenido múltiples incendios forestales estos últimos días en la quinta región y no hemos visto un solo Dromader o AT atacando. Y están ahí. Seguramente, pero un incendio que está descontrolado de 10 hectáreas simultáneas, yo creo que necesita un avión de ataque aéreo. La información se la voy a hacer llegar, señor secretario, para que la tenga a disposición. Y si hay alguna otra consulta, pregunta. El diputado Barro me ha pedido la palabra para cerrar el capítulo de nuestro primer invitado. Presidente, ¿quién es el señor que está ahí? Solamente como asistentes a la sesión, por cuanto me consta que le pasó las preguntas a la diputada Denise Pacal y quiero saber de qué se trata, ¿es un asesor de ella? Eso es lo que le pasó él a usted. Está bien, pero quiero saber quién es para poder tener claridad de quiénes asisten y quiénes asesoran a los diputados y en calidad, si está como asesor de la diputada, de algún diputado en particular, solamente por curiosidad, presidente. Okay. Don Mario, yo no sé si de conformidad a las obligaciones que corresponden a esta secretaría, el señor se llama Michel Deler, si no me equivoco, y lo tenemos registrado como asesor del diputado señor Iván Flores y Sergio Espejo. Señor Espejo. Eso. Perfecto. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, presidente. No, muy bien. Sí, nosotros tenemos claro que él tiene una amplia trayectoria en asesoría dentro del actual gobierno, en la 12ª región, en la Subsecretaría del Interior, en el Estado Mayor Conjunto, y por lo tanto, solamente en una consulta, no se ponga nervioso. Presidente. No, está bien. Evitemos el diálogo. No se pongan nerviosos, una pregunta de quién es, quién nada más. No armemos un debate de algo que no. Yo le quiero agradecer a Rodrigo Rebeco el que haya asistido a esta sesión una vez más, porque desde el inicio de esta comisión al menos yo no he aceptado la verdad oficial
que se ha intentado estructurar en orden a que este es un mega incendio, ¿no es cierto?, y que, como dijo el ministro de Hacienda, o como dijeron ministros, que lo hicimos estupendamente bien. ¿Por qué? Porque la cantidad de muertos no fueron muchos. Y en razón de eso se ha intentado establecer una verdad oficial de que la Unión Europea ha establecido que esto fue realmente una actuación fantástica de nuestra CONAF y de nuestros servicios ligados al combate a los incendios. Y nosotros y al menos yo he planteado claramente que a mí no me parece adecuado el autofelicitarnos por un tema que nos ha ocasionado tanto daño. Y a partir de eso, también expertos como don Rodrigo y otros han planteado, y también los alcaldes, los intendentes incluso, respecto de la falta de acción inicial, que obviamente determinó que esto se saliera de control por una falta de respuesta oportuna. Luego vino el informe de la Unión Europea que don Rodrigo, y en su legítimo derecho por lo demás, nos establece que ese informe, la persona que lo elabora no representa ni está validado en la Unión Europea como para emitir un juicio de esa envergadura. Él ha planteado un tema que es particularmente grave. Yo sé que el diputado Sergio Aguiló, la diputada Denise Pascal, rápidamente hicieron su objeción al tema, que dice relación con la manipulación de imágenes. Es una versión tan legítima como la versión que partes interesadas, porque aquí estamos ante una entidad técnica internacional que nos manifiesta una postura que podrá no gustarle a alguno, pero es legítimamente planteada en una instancia formal respecto del cual es invitado a esta comisión, y por lo tanto yo no me atrevería a calificar esto como una cosa tremenda. Es una opinión de un experto mundial en el tema que tiene el legítimo derecho en su condición de poder exponerlo en esta comisión. Ni hablar de todo el tema de los aviones, porque en Chile se nos hizo creer que el supertanque no servía para nada, era imposible utilizarlo aquí, y nos demostró, y yo con la misma fuerza que la diputada dice que ella recibió llovizna, en circunstancias que afirma que el avión no entró. Entonces no sé cómo recibió la llovizna si no entró el avión. Pero yo sí doy testimonio que en Navidad, en Pichilemu y en el sector del lago Bichuquén, si no es por el supertanker, eso no se apaga y punto. Y eso es una opinión que está plasmada en los testimonios de los bomberos, de las personas, de los alcaldes involucrados en este incendio. Entonces, cuando se dice que no servía, cuando pocos días después que terminó todo esto se dice que la eficiencia es pésima, no obstante, 2 días antes se había dicho que no tenían ninguna posibilidad de evaluarlo, 2 días después sale la evaluación. Y es una evaluación que, en razón de los testimonios, parece que no está en la línea, ¿no es cierto?, de lo que realmente ocurrió, pero sí está en la línea de establecer una verdad oficial. Ahora, yo creo que en esta comisión no tenemos, más allá de dejar plasmado algunas sugerencias, yo creo que es interesante, como decía la misma diputada por su intermedio, que los aviones estos gigantes nos sirven en todas las ocasiones. Por eso es importantísimo ver el tema del CAMOF con 5.000 litros o con otro helicóptero con 15.000 litros. Precisamente para aquellos lugares en que no podemos meter aviones de ese tamaño. Y me parece particularmente interesante el que nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto empiecen a involucrarse en un tema que probablemente no se va a ir. No se va a ir. Y creo que es súper importante. Me están diciendo que tenemos otros invitados. Pero en todo caso, decirle a don Rodrigo, yo le agradezco en lo personal. Más allá de que sus declaraciones provoquen algo de escozor, ¿no es cierto?
Pero yo creo que está en su legítimo derecho y nosotros tendremos que evaluar, yo insisto, no se pongan nerviosos, no se coloquen nerviosos, decimos en el campo. Si esto es, no es que él esté siendo un juez en esto, pero sí ha aportado un elemento valiosísimo, me parece, y con mucha valentía en orden a plantear sin ningún temor, a veces verdades que duelen. Y son verdades que duelen no en el ánimo de golpear un gobierno, entendamos una cosa, si lo que se trata es que entre todos seamos capaces de montar un sistema que nos permita no pasar las zozobras que nos tocó vivir por una falta de acción inicial y por una falta, ¿no es cierto?, de rigurosidad en el análisis respecto de qué aeronave y más encima si era regalada. Así que yo le agradezco mucho. Yo voy a hacer una serie de preguntas, pero después en privado en la próxima sesión respecto del señor Lervé, porque es bien interesante, yo aquí tengo todos los antecedentes, respecto de cuáles son sus competencias, cuáles han sido sus asesorías, sus charlas a distintos municipios, y me parece súper interesante y bienvenido también, porque creo que todos los que se consideran expertos pueden tener una palabra en esta comisión sin que por ello nadie de nosotros tenga el derecho ni de increparlos, ni de calificar terriblemente cualquier afirmación que se haga aquí. Gracias, presidente. Por favor, representante de Celulosa Arauco, pido de la comisión para que 10 minutos más para que podamos escuchar. Muchas gracias, diputado Pérez, diputado González. Muy gentil. Sí. Muchas gracias, muy amable. Sí. ¿Ah? Tenemos una presentación. Sí. ¿Se cargan en este computador? Están en su casa. Siéntanse en su casa. Si van a pedir la renuncia antes, nos avisan. Que no sea el presidente de la comisión, porque vamos a seguir hasta el final de la... Nos enteramos que andaban en Valparaíso. Un lindo día en Valparaíso. Le puedo decir que estaba más lindo que acá. Alcanzaron a llegar al Valparaíso. Fuera de broma. ¿Hasta dónde llegaron? Fueron Placilla. ¿Fueron por esto? Sí. Fueron por esto. Pero si me di cuenta porque me metí, porque ya sabe bien cuál es el nombre de la comisión y me meto en la página web y veo abajo que dice en Santiago. Y ahí llamamos a la secretaria, pero no, fue error nuestro. Totalmente nuestro, porque estaba clarísimo de que era acá. No. Sí, es que nos llaman tan poco que lo cual puede ser bueno. El diputado Sorberg fue... Bueno, mientras tanto preparamos la presentación en el computador. Le damos la más cordial bienvenida a don Charles Kimber. ¿Quién es don Charles? Usted. Don Iván Chamorro, usted, y don Ramón Figueroa, usted. Autoridades de Celulosa Arauco que nos van a contar también su experiencia y su punto de vista sobre esta materia. ¿Quién va a empezar a exponer, don Charles? Tu micrófono. Hago una breve presentación. Señor presidente, muchas gracias por esta invitación. Diputada, diputado, han invitado al presidente de la compañía. Lamentablemente él no ha podido venir, nos ha solicitado a nosotros. Mi nombre es Charles Kimber, soy el gerente de asuntos corporativos y comerciales de la empresa. Además, soy el líder de nuestro comité de gestión de crisis de la compañía desde hace 7 años. Me acompaña Iván Chamorro, gerente de asuntos públicos, quien además es la persona que le hemos encargado en la compañía para que haga evaluaciones ex ante, ex post del incendio, y él va a conducir la reunión con la presentación. Y también Ramón Figueroa, que es el subgerente del programa de protección de incendios de la compañía. Por lo tanto, creo que estamos los 3 capacitados para poder responder las preguntas que ustedes tienen. Disculpe que hayamos llegado tarde y por lo tanto Iván va a ir rápido. Sabemos que ustedes están bien informados de los incendios y le vamos a dar acá una perspectiva de lo que es el sector privado, en particular de la empresa, en temas de análisis, temas de qué es lo que hemos hecho antes de los incendios, qué estamos haciendo posterior a los incendios y también de coordinación con el sector público y con las otras empresas del sector. ¿Es posible que esta presentación que nos va a hacer después don Iván nos deje una copia? ¿En el mismo computador? Sí. Excelente. Gracias. Iván. Bien, vamos directo. Ahí está perfecto. Bien, muchas gracias.
voy a ir directo a la materia. Sí. ¿Leen bien ahí o no? Sí, sí, si pudiéramos bajar ¿Se puede bajar un poquito la luz? Sí, Lo que pasa es que la luz se está transmitiendo por televisión. En Ah, directo. ya. Bajen la luz un entonces, poquito, pero ahí estamos perfectos. Bien, esta gráfica muestra un poco el contexto de las emergencias de acuerdo a los datos con que cuenta Arauco de las emergencias de enero de 2017. ¿Por qué digo de acuerdo a los datos con que cuenta Arauco? Porque nosotros llevamos el registro en nuestras fichas de incendio de la totalidad de los incendios que son detectados por, ya sea por Arauco o combatidos, digamos, por personal de Arauco. Entonces, obviamente es el registro de un subgrupo de todos los incendios que existen en Chile. Pero es la información a la cual tenemos acceso nosotros. Y entonces, bueno, esta lámina muestra la ocurrencia, digamos, de los incendios, que es básicamente la línea, ¿cierto? La línea continua que va arriba de los incendios, y se puede apreciar cómo la ocurrencia de los incendios fue aumentando en forma significativa a partir de enero del año 2017, en particular a partir ya diría yo, del año, digamos, del día 12 de enero del año 2017, empieza a aumentar sistemáticamente esa ocurrencia de incendios, y uno puede apreciar en la barra roja el número de incendios que nosotros estábamos combatiendo. La barra verde significa que todos los incendios que ocurrieron ese día los pudimos extinguir ese mismo día. ¿Ok? O sea, la normalidad, nuestro programa está diseñado para no tener, digamos, incendios que se empiezan a escapar de control, porque una vez que los incendios empiezan a escapar de control, se hace tremendamente complejo el control del incendio. Entonces la estrategia básicamente es llegar pronto a los incendios, es atacarlos, ¿cierto?, prontamente, y extinguirlos al cabo de unas pocas horas de que este incendio inició. Una vez que se escapa de control, uno tiene que empezar a redestinar recursos, y ahí es donde uno puede empezar a verse superado, que fue lo que nos ocurrió este año. Nosotros, si se fijan, a partir de enero 2018, 18 de enero del 2017, empieza la barra roja, empieza a aumentar. Esos son incendios que se están combatiendo en forma simultánea. Y la barra verde son nuevas ocurrencias de esos mismos incendios. Entonces uno puede ver cómo hay una correlación muy directa entre la ocurrencia de los incendios y cómo esos se empiezan digamos, el programa a superar. Luego retorna la normalidad, diría yo, a partir de aproximadamente, ahí dice el 3 de febrero, 5 de febrero, ya podemos retomar control de la situación. Algunos comentarios de recursos de los cuales dispone Arauco. En nuestro programa habitual, ¿cierto?, la empresa destina $25 millones en el programa de prevención y protección, sin contar los costos que significa operar. Digamos, es para tener básicamente los recursos en forma, en stand-by, tener los aviones disponibles, las brigadas preparadas, los helicópteros disponibles. Contamos con 10 helicópteros, 8 aviones, 52 brigadas Canter, 35 brigadas de 4x4, camiones cisternas, 19 pistas de aterrizaje, 120 torres de detección, y en total 1.426, digamos, equipos de incendio, personas, brigadistas, etcétera. Y obviamente en esta temporada tuvimos que requerir a recursos adicionales, 72 unidades de maquinaria forestal adicionales, 2 aviones cisterna extra y 400 brigadistas adicionales de apoyo. Tuvimos que recurrir. Obviamente esta situación, que al igual que todo el país nos vimos superados, implica sacar lecciones, ¿cierto?, ver las lecciones aprendidas, ver qué nos ocurrió, tener un buen entendimiento de lo que nos ocurrió a nosotros y en consecuencia también a las regiones donde estamos, y ver cómo podemos organizarnos en base a 4 ejes, ¿cierto? Primero, el eje de la prevención, ¿cierto?, que es cómo bajamos la ocurrencia de los incendios, que es clave. Es clave bajar la ocurrencia de los incendios, por lo que les explicaba recién de la correlación que existe. Cómo adaptar nuestro modelo de combate a esta nueva realidad de clima también. Cómo incorporamos la variable fuego en el diseño del patrimonio, o sea, mecanismos preventivos, digamos, de diseño silvícola en el patrimonio, y también cómo nos concentramos en tener sectores poblados que también estén más seguros y más protegidos, y no ocurran, digamos, viviendas destruidas y cosas que lamentar. Además, por supuesto, hay todo un tema de las consecuencias del incendio, restauración, reforestación, el impulso, la cadena productiva, que también estamos trabajando en esos ámbitos, pero entiendo que no es materia de
de la reunión de hoy día, sino que más bien la idea es concentrarse en lo que es prevención y protección. Esa propuesta. Si nos dejan por último, si no alcanza, igual nos interesa. Ya, de acuerdo. Contarles que hemos hecho algunas instancias de coordinación público-privada a la fecha. Se formó desde hace algunos meses una instancia de coordinación con CONAF. Normalmente lo que ocurre acá es que históricamente cada actor hace lecciones de aprendida en forma individual, pero los incendios forestales hay que pensarlos de una lógica no individual, sino que territorial, porque de hecho uno combate incendios de otros actores, bien, digamos, lo que se quema, digamos, de distintos actores también, no solo de un privado, como que no, los incendios no discriminan. Entonces, en ese sentido, decidimos en este año hacer algo distinto, que es hacer lecciones aprendidas en forma conjunta, junto a CONAF, junto a otras empresas que combaten, nosotros mismos, y extraer la lección aprendida de lo que ocurrió, compartir información de los medios que vamos a contratar para la próxima temporada, mejorar sistemas de coordinación para la próxima temporada, compartir criterios para la protección de los centros poblados, definir campañas y acciones de prevención, y nosotros también estamos participando en un protocolo de plantaciones que existe ahí al alero del Consejo de la Política Forestal, ¿cierto?, donde se están diseñando medidas técnicas a aplicar en zona de interfaz urbano-rural. No existe una única medida o bala de plata en materia de incendios forestales. No existe el recurso, no existe la medida, salvo que no tuviéramos incendios, por supuesto. Entonces hay que trabajar en distintos frentes. Como les decía, la ocurrencia es clave, entender el origen de los incendios. Nosotros hemos hecho un origen de causalidad de los incendios, por qué se produjeron, perdón. Las estrategias para reducir dicha ocurrencia y también oportunidades de mejora en coordinación público-privada en este ámbito, en particular en zonas pobladas, que es donde ocurre el mayor origen, digamos, de los incendios forestales. En el combate hemos hecho un análisis bien profundo. Aquí pedimos una opinión externa. Estamos trabajando con CSIRO, que son australianos, que es una organización muy grande a nivel mundial y que llevan 60 años estudiando incendios, para que nos den una opinión externa de nuestro programa de combate, una opinión crítica externa de nuestro programa de combate, y nos puedan decir en el fondo cuáles son los límites, ¿cierto? Porque aquí uno tiene que diseñar un programa para ser capaces de cumplir una cierta exigencia del programa. Entonces, tratar de ver cuáles son los límites de nuestro programa de incendio, cuándo ese programa empieza a colapsar, o hasta qué límites somos capaces de combatir en forma exitosa. Y eso obviamente implica una definición de recursos requeridos para la próxima temporada, ¿cierto?, tanto en cantidad como en tipo, como en ubicación de recursos, como también en protocolos de despacho. Es bien importante ese punto, ver bien no solo qué recursos se disponen, sino de qué manera, qué se despacha, cuáles son los recursos y la optimización del uso de los recursos. En la zona de interfaz, la revisión cartográfica y en terreno de las zonas de interfaz urbano-rural, la implementación de un cinturón periurbano de protección de las ciudades, la implementación, estamos trabajando muy fuerte con las comunidades también en planes locales de prevención, ¿cierto?, para disminuir la ocurrencia y también para que exista una mayor preparación y un trabajo finalmente conjunto. Coordinación público-privada también en este punto, y medidas silvícolas para incorporar la variable fuego en el diseño de nuestro patrimonio. La implementación de cortafuegos estructurales, tener los plan B prediseñados, identificación de recursos críticos para facilitar las labores de brigadistas, como la ubicación de los recursos de agua, por ejemplo, entre otros. Se analizaron, como les contaba, a través de la pega que han hecho los australianos de CSIRO, hicimos un análisis de data. Nosotros tenemos los registros de 14.000 incendios, vale decir, que son por los últimos años. Nosotros en promedio deben ser 1.500 incendios aproximadamente que combate Arauco anualmente, ¿ya? Entonces, por los últimos 10 años aproximadamente son 14.000 registros de incendio, y en cada uno de esos incendios nosotros tenemos a qué hora se detectó el incendio, cuál fue el recurso que se envió, a qué hora llegó el recurso, si que requirió un segundo apoyo o no. O sea, hay un track de cada incendio, tiene su ficha, con su identificación. Entonces, todo ese análisis de data permite entender bien la capacidad que tiene nuestro programa de poder soportar una definida carga de incendios, de ocurrencias de incendios. Entonces, esa es la mirada que estamos dándole, que permite, diría yo, cuantificar bien de qué forma poder estar preparados para la próxima temporada. Esta lámina es bastante interesante. Esto es las ocurrencias de los incendios forestales por hora.
Y si se fijan, hay incendios agropecuarios, incendios producidos por causas eléctricas en la barra Y, ¿cierto? Es el número de incendios, y en la barra, en el eje horizontal, ¿cierto? Son las horas en que se produjo el incendio, ¿cierto? 22 a la derecha son las 10 de la noche, 0 a la izquierda son las 12 de la noche. Entonces, 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, así, hasta las 12 de la noche. Si se fijan, entonces uno puede ir viendo de qué manera se van comportando los incendios, donde normalmente los agropecuarios, ¿cierto?, tienen un pic 5 de la tarde, lo mismo los incendios eléctricos. Incendios naturales hay muy pocos en Chile, algunos existen rayos eléctricos en la zona cordillera, por ejemplo, pero bastante pocos, fundamentalmente son incendios humanos. Y acá hay una lámina bastante interesante que es respecto a la intencionalidad de los incendios, es un número importante. Si se fijan, estamos en el eje Y, estamos hablando de 1000 incendios intencionales comparado con las otras causas que son 60, 70, etcétera. O sea, hay un porcentaje importante de intencionalidad, y también eso uno lo puede corroborar por la hora en la cual se producen los incendios. Si se fijan, en el caso de la intencionalidad, tenemos muchos incendios que ocurren desde las 9 de la noche hacia más tarde, entonces son incendios que se producen en la noche. Entonces, obviamente eso, lo más probable es que sea un origen humano, lo más probable es que sea un origen intencional, y además, como les voy a comentar más adelante, tiene una dificultad adicional, que esos incendios en Chile no se combate con recursos aéreos durante la noche. Y eso es tremendamente complicado porque no son incendios donde los helicópteros y los aviones no llegan a combatir. Entonces se están produciendo incendios en las horas, además, donde los recursos aéreos no pueden llegar a combatir, y donde las condiciones son más favorables para combatirlo, porque son las horas donde hay menos calor, donde hay menos viento, entonces donde habría una mejor oportunidad de poder combatir esos incendios forestales. Aquí la lámina, digamos, de lo que es enero, ¿cierto? Se puede ver más o menos la resiliencia del programa a la izquierda. Se fijan, 9 ocurrencias, 14, 10 de izquierda a derecha, ¿no? 21, 15, y estamos siempre en verde. O sea, somos capaces de ir controlando esos incendios 17, 27, 21, pero después empezamos 24, 26, 28, 31, y ahí ya empiezan a aparecer las barras rojas, y uno se empieza a dar cuenta de que el programa empieza de alguna manera a hacer crisis. Y luego ahí está, digamos, la zona donde se declara el estado de excepción, y uno puede ver lo que ocurrió en febrero, que son mucho más bajas las ocurrencias de lo que pasó en enero. O sea, efectivamente fue una ayuda desde el punto de vista de la ocurrencia de incendios, la declaración de ese estado, diría yo, porque la ocurrencia, digamos, de los incendios bajó considerablemente, lo dicen los datos. Conclusiones respecto a la ocurrencia. De acuerdo a los datos históricos, el 80% de los incendios son intencionales o presumiblemente intencionales, lo cual es muy, muy complicado. La mayoría de ellos ocurren en áreas cercanas a la interfaz urbano-rural. Preguntamos a los australianos si esto era normal o cómo era comparado con otros países, ¿cierto? Y en comparación con situaciones internacionales se encuentran un poco de todo. O sea, hay situaciones donde las causas no son mucho menor la proporcionalidad de intencionalidad, pero también hay casos donde se encuentra una proporción similar de intencionalidad en Estados Unidos, en algunos estados de Australia también. O sea, es algo que ocurre también. Los incendios por causas eléctricas, lo dicen los datos, también han ido aumentando, y hay que mencionarlo porque son incendios que tienen un mayor riesgo. Es distinta la fuerza, la vehemencia, la dificultad de controlar un incendio que fue producido por un cigarrillo a un incendio producido por un cable eléctrico. Porque el frente con que parte el incendio es muchísimo más amplio, lo hace mucho más complejo de controlar, y normalmente si eso sucede en pastizales, etcétera, avanza a una gran velocidad y luego se hace más difícil. Existe una proporción relevante de incendios producidos en la noche, los que le comentaba, y el estado de excepción que contribuye significativamente a disminuir la ocurrencia diaria, eso fue algo que ocurrió este año. Respecto a la protección de la interfaz urbano-rural, acá hay un dibujo, ¿cierto?, donde se muestran las casas a la derecha, las medidas que estamos diseñando, digamos, la aplicación de cortafuegos, alejar de acuerdo a un criterio técnico, plantaciones de las viviendas pobladas, también una franja sin plantación, y luego, si se fijan, los árboles tienen menor densidad, ¿cierto?, y eso es porque hay que podar los árboles también en la zona de interfaz, a efecto de que los incendios se mantengan
a ras de suelo y no llegue a la copa de los árboles. Los incendios más complicados son los que van hacia las copas de los árboles, puesto que a las copas de los árboles el poder calorífico es muchísimo mayor que cuando va a ras de suelo, y también van saltando con pavesas, así como un salto con vallas. Es mucho más complejo de controlar una situación de copas que a ras de suelo. Y en ese sentido, como les comentaba, existe una instancia pública, que es el Consejo de la Política Forestal, que está trabajando en este tema, el protocolo de plantaciones, en el marco del Consejo de la Política Forestal, que entiendo que va a entregar ya una prescripción técnica prontamente, y nosotros a través de la CORMA y también a través de gente directa estamos participando, al igual que otras instituciones de la sociedad civil, la academia, etcétera. Eso existe. Este tema es bien crítico. ¿De qué manera? Como les comentaba, el desafío de bajar la ocurrencia. Solo nosotros tenemos identificadas 305 localidades, esto es solo región de Biobío y Maule, donde existe interfaz urbano-rural y donde nosotros tenemos, digamos, plantaciones en los perímetros de las localidades. Y acá hemos implementado desde este año siempre hemos hecho prevención, pero una profundización del programa de prevención, armando una red de prevención comunitaria, porque acá la idea es que los propios vecinos también tengan conciencia de la importancia de que no ocurran los incendios. Todos los incendios, o la mayoría de ellos, parten muy chicos, entonces el propio rol que puede tener la comunidad es clave, porque no necesitaríamos tremendos recursos si es que logramos contener los incendios cuando recién son una pequeña fogata. Entonces, en ese sentido, tenemos el objetivo de disminuir la ocurrencia y tener planes de prevención comunitario. Tenemos algunas experiencias de éxito que es interesante compartir. Aquí un modelo en Curanilahue, en Chillancito, la comuna de Curanilahue. Si se fijan, la ocurrencia teníamos 182 incendios. En la temporada 14-2015 hemos ido bajando 19 incendios, la 2015-2016, llevamos 10 incendios ahora, 2016-2017, para una media de 70. O sea, efectivamente la acción de prevención con las comunidades puede generar una disminución de la ocurrencia. Y eso obviamente deja disponibles recursos de combate para ir a apagar otros incendios. Los planes locales de prevención es lo que estamos apuntando, comunidades más preparadas. Nosotros... Es muy importante, nosotros podemos, y hemos comprometido con las comunidades, generar obras físicas, como por ejemplo cortafuegos en las zonas pobladas, disminución de combustibles de las especies de árboles, como les decía, en las zonas de interfaz, educación para la prevención, pero también es muy importante que este programa no sea solo de un actor, sino que tiene que ser de la comunidad completa, porque es muy raro encontrar una interfaz donde hay un solo vecino que es el dueño de toda la interfaz, o sea, son muchos actores, están varios propietarios. Pueden haber basurales, pueden haber otros propietarios de bosque, pueden haber cultivos agrícolas, pueden haber distintas cosas en torno a la interfaz, y basta con que un actor no haga bien la pega para que el incendio pueda entrar por ese lado. Entonces, hay que trabajar en red. Y en ese sentido, trabajar también con las municipalidades en planes locales de prevención, formando comités locales de prevención, que son lo que estamos empujando. Nuestra idea es que así como existen estos comités, por ejemplo, de agua potable rural que se organizan para el tema del agua, comités de vivienda que se organizan para el tema de la vivienda, que existan comités de prevención organizados para tener una visión de prevención. Es muy importante eso porque muchos de los incendios parten incluso por los basurales, contactos de pequeñas ramas con cables, o sea, hay un trabajo local que hacer. Y también para que no ocurran situaciones como esta, donde, por ejemplo, aquí, si se fijan, están en la imagen más al fondo, se ha hecho un trabajo de alejar plantaciones de sectores de vivienda, y aquí, por ejemplo, se han construido ya 2 viviendas en el cortafuego, por ejemplo. Eso ocurre. Es una problemática que hay. Y ahí es importante resolverla, porque uno puede tener a las ciudades más protegidas alejando cierto material combustible, no solo plantaciones, sino cualquier otro, de las viviendas. Pero es importante que eso quede como una zona segura, o sea, hacer ahí un trabajo de zonificación para que tampoco crezcan las viviendas hacia ese material, porque si no al final no resolvemos el problema. Entonces, aquí yo creo que hay algo que hacer. Respecto a mejoras que estamos aplicando en nuestro propio sistema de combate, estamos incrementando recursos en combate aéreo, consistente con el análisis de la capacidad de resiliencia que tenemos bajo simultaneidad. Aquí básicamente el enfoque es analizar la capacidad de contener incendios simultáneos, y desde luego eso nos va a dar una cantidad, digamos, de recursos que tenemos que incorporar, y eso es lo que está actualmente en análisis y eso es lo que se va a realizar. Refuerzos de brigadas terrestres también. Se ratifica la clave de llegar a los incendios a tiempo.
muy importante llegar a los incendios luego. ¿Ah? Esa es la clave para el tema del combate, pero llegar luego, pero también llegar con una capacidad suficiente de fuerza para contenerlo y no tener que pedir apoyo. Cuando uno empieza a pedir apoyo ya significa que de alguna manera se está empezando a descontrolar la situación y se está empezando a comprometer otros recursos. Entonces aquí se definen tiempos de arribo máximos y se ratifica, nos lo han dicho también los australianos, la importancia del ataque temprana y con la fuerza de combate adecuada. Para eso vamos a seguir usando los Air Tractor 802, ¿cierto? Y los helicópteros Koala son tremendamente efectivos. Se demuestra que cuando están trabajando juntos son tremendamente efectivos, se controlan los incendios mientras mientras no ha pasado un tiempo muy largo hasta que llegaron los recursos. Una vez que ha pasado un tiempo muy largo hasta que llegan los recursos, ya se pierde la efectividad de esos recursos y ahí uno tiene que empezar a pensar en recursos tal vez de segunda fase. Pero los recursos de segunda fase, más bien destinarlos a proteger centros poblacionales, proteger activos industriales, pero tienen un objetivo distinto a los recursos de primera fase, que son estos Air Tractor, helicópteros, y por supuesto todos requieren brigadas terrestres. ¿Sí? Sí. Yo era el mismo que ese, es el 3.000. 3.000 litros. 3.000 litros, poco más grande que el Dromedaire de CONAF, que es de 2.500. Son 3.000 litros. Y la implementación de unidades terrestres exclusivas para combate a incendio nocturno. No tenemos permisos para operar vía aérea en combate nocturno. ¿Ya? Entonces estamos reforzando las unidades terrestres de combate nocturno. Algunas recomendaciones, ¿cierto?, más generales, yo diría más a nivel país: disminuir la ocurrencia a través de creación de esta red de prevención comunitaria en interfaz urbano-rural. Insisto la importancia que tiene, porque en la medida que ataquemos la ocurrencia vamos a ser capaces de ser mucho más exitosos. ¿Sí? Sí. Generar, nos parece que es bien importante también generar unidades de investigación especializadas de los incendios que son intencionales. Es muy difícil ganar un partido cuando además de todo lo que está ocurriendo te están prendiendo. Entonces, ¿cómo mejoramos esa capacidad de tener unidades de investigación especializadas? La aplicación de estados de alerta preventivos, ¿cierto? Ahí ver cómo se hace, pero en definitiva el 2017 funcionó un monitoreo en terreno, lo dicen los datos. Mientras hubo un monitoreo en terreno, eso permitió una cuestión más disuasiva hacia la intencionalidad. Avanzar hacia un sistema único de detección de incendios nos parece que es importante. No existe un sistema único de detección de incendios. Nosotros en el caso de Arauco nuestras torres vigilan el patrimonio, pero no tenemos una visibilidad completa a todo el territorio nacional. Entonces ahí hay una buena oportunidad de coordinación público-privada entre CONAF, las empresas que combaten, de tener torres que visibilicen todo el territorio, al menos en el caso donde estamos nosotros, en las regiones de Maule o Higgins, ¿cierto?, hacia el sur. Porque a mayor velocidad de detección de incendios, mayor posibilidad de llegar a tiempo. Bajo el supuesto que tengamos recursos disponibles. El análisis de la simultaneidad también sería interesante poder hacerlo a nivel nacional. Permite definir número de recursos aéreos y terrestres necesarios para el control de incendios a tiempo. Implementar condiciones para tener un combate aéreo nocturno desde el sistema público y también desde el sistema privado. Tiene que ver con los permisos, y de ahí uno podría implementar, alguna manera poder implementar eso. Fortalecer recursos de segunda fase para incendios que escapan a control y amenazan, con un foco específico en amenazas a centros poblacionales. Implementar zonificación por ley en entornos poblacionales a efecto de tener zonas de seguridad en el anillo periurbano. Aquí, por ejemplo, una cosa que han resuelto el caso australiano, nos comentaban que ellos están tendiendo a hacer caminos en torno a los centros poblados, aunque sean caminos de tierra. Todo eso sirve como un cortafuego que de alguna manera tiene algún uso público, y eso ya por lo menos garantiza que se mantenga como un cortafuego. Los caminos son cortafuegos. Y también generar una instancia permanente de coordinación público-privada. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Por favor, don Charles, ¿quiere agregar algo como conclusión? Bueno, desgraciadamente, sí, pero primero todo ampliamos unos minutos más para que puedan hacer las preguntas los dos diputados. Diputada, tiene la palabra. Mira, cuando uno sobrevuela parte de los países europeos, donde hay bosques,
uno mira manchones de bosque, pero también manchones de otras producciones. O sea, no hay continuidad como cuando uno sobrevuela Chile, que tienes kilómetros, hectáreas de hectáreas de hectáreas, regiones completas, sin tener como lugares de otras producciones muy limitadas, y hay una continuidad de bosque. Lo que yo tengo entendido que en Europa, especialmente en los países que son más productores de madera, la causa de llevar este efecto fue justamente por los incendios que tuvieron años atrás, ya que hoy día están produciendo bosques, pero con interfaz de otro tipo de producciones mucho mayor y más alejado de los centros urbanos de todas maneras. Pero no hay continuidad. O sea, en cambio uno sobrevuela aquí y tú pasas de una región a otra por la costa continua total. ¿Cómo se ve eso? ¿Ya? ¿Quién da el permiso o por qué no se puede compartir de noche? Buena pregunta, sí. ¿Ya? ¿Quién da el permiso para eso? Yo creo que eso es un tema en el que a nosotros nos interesaría poder ponerlo acá. Diputada. El diputado Berger, y después le damos la palabra para que pueda... Gracias. Por su intermedio, señor presidente, yo quiero agradecer la gentileza que han tenido quienes representan a la empresa Arauco en acceder a esta invitación que le hicimos a través de esta comisión que estamos trabajando en un trabajo, en una investigación, ¿verdad?, que se nos encomendó. Y mientras más tengamos nutrientes, es mejor para preparar el informe final. Y en ese orden de cosas, y considerando, ¿verdad?, que con el tema del cambio climático, las condicionantes también yo creo que colaboran para que esta cosa también, el tema de los incendios forestales, quizás se haga más compleja. Y en la medida, ¿no es cierto?, y en la mirada de maximizar los recursos que hoy día existen, porque me imagino que ustedes en la orgánica están trabajando además también con las otras empresas forestales como Forestal Mininco o CMPC, en cuanto a la coordinación bajo la CORMA y toda la institucionalidad, ¿no es cierto?, que ustedes poseen y que están adheridas o que están en este momento, por supuesto, que asociados. Con los últimos acontecimientos, ¿no es cierto?, que han ocurrido en torno especialmente a los incendios forestales, y para hacerle un poco más frente y también para nosotros nutrirnos y poder entregar una mayor recomendación cuando se prepara el informe final de esta comisión, ¿ustedes cómo ven, cuál es su apreciación en torno a la coordinación para enfrentar hoy día los incendios forestales? Me refiero entre la coordinación entre ustedes mismos como empresas forestales y también la coordinación que puede existir con los bomberos, con la ONEMI y especialmente, por supuesto, con la CONAF. ¿Ustedes creen que eso hay que fortalecerlo para poder, justamente en la línea de lo que usted exponía recién, de que mientras más tempranamente posible se ataque un incendio forestal, es mayor quizás el resultado que se pueda lograr? Así, ¿cuál podría ser el comentario que ustedes tienen a eso? Si es necesario, ¿verdad?, maximizar todo este apoyo, esta mancomunión, si podemos llamar así, por supuesto, de voluntades entre lo público y lo privado para hacerle frente con mayor rapidez o ligereza, ¿no es cierto?, a este tema que hoy día estamos comentando acá en esta sesión. Eso. Gracias, diputado. Tienen la palabra. Ya. Bueno, respecto al tema de la continuidad, digamos, de combustible o plantaciones, cierto manto que existen, a ver, a nosotros esta temporada se nos quemaron 100.000 hectáreas. ¿No? 100. Y para nosotros fue 10 veces peor que la peor de las temporadas de incendio. En toda la historia de la empresa. Sí, y nosotros tenemos, entonces, evidentemente, y dentro de esas 100.000 hectáreas se nos quemaron distintos tipos de terreno, distintos tipos de especies. O sea, dentro de las 100.000 hectáreas se nos quemaron, por ejemplo, 20.000 hectáreas de bosque nativo, que Arauco cuida y preserva. Nosotros en general preservamos 300. Pero también ocurre, digamos, en los incendios, si uno mira los incendios más complejos que hubieran acá, que los tipos de materialidad que habían son distintos. O sea, hay pastizales, hay, digamos, trigo, hay de todo. O sea, cuando los incendios son tan grandes como el que ocurrió ahora, es muy difícil apagarlos. Lo han dicho, nosotros pedimos opiniones externas de esto y son prácticamente incontrolables. O sea, acá la clave es atacarlos mientras son chicos. O sea, si es que uno se le escapa incendio de control, básicamente la estrategia es empezar a proteger a la ciudadanía, las viviendas, los activos, pero no es posible detener la propagación de los incendios porque empiezan a saltar en base a pavesa. Nosotros tenemos, en el caso el incendio ahora de
¿cierto? Cuando que se quemó, ¿cierto? Santa Olga y todo esto. El incendio saltó del río Maule, que es una incontinuidad de combustible muy larga, ¿cierto? De kilómetros sin combustible, agua, y los salta. Los incendios son tremendamente... Ha saltado el río Biobío muchas veces. Entonces, en definitiva, el foco, más que decir cómo... que también hay que hacerse la pregunta, pero más que poner todos los esfuerzos en decir cómo apagar incendios gigantes, esos incendios gigantes son inapagables si la naturaleza no ayuda. Entonces, en ese sentido, es mirar la estrategia de cómo bajamos la ocurrencia de los incendios, cómo fortalecemos nuestro programa de combate para atajarlos mientras aún son pequeños, y cuando se escapan de control, cómo protegemos, ¿cierto?, las casas, la ciudadanía, y esto están los niveles de alerta. Por supuesto que la coordinación público-privada es necesario mejorarla. Sí, yo creo que hay una oportunidad ahí de mejora permanente desde la prevención, desde tener ojalá una sola campaña de prevención y no que llegue una institución con su campaña citando a la comunidad a las 11 de la mañana, la otra la cita a las 3 de la tarde, la otra, o sea, desde actuar coordinados en la prevención, tener una sola campaña, un solo trabajo en terreno también con las comunidades, saber qué recursos dispone cada uno. Yo les di acá un ejemplo de que hay una oportunidad para mejorar la detección de los incendios, o sea, tener un sistema único de torres de detección para detectarlos a tiempo, etcétera. O sea, hay muchas oportunidades de mejora. Respecto a los permisos que preguntaba usted, entiendo la Dirección de Aeronáutica. Sí. Por favor. Sí, tiene la palabra. Ahí. Respecto al tema de la aeronave en la noche, la Dirección General de Aeronáutica Civil regula que solamente pueden hacer vuelos nocturnos aeronaves militares, no particulares, bueno, y obviamente comerciales. Y obviamente eso afecta a los incendios forestales, al combate de incendios forestales. Ahora, hay países como Estados Unidos, Canadá, donde se combaten incendios forestales de noche, y para eso básicamente se requiere algún entrenamiento para los pilotos y algunos medios tecnológicos menores que son coordinados con un avión de coordinación para coordinar el combate nocturno. Pero como dice Iván, es altamente efectivo. De partida del año pasado vino una empresa a Chile que se llamaba Coulson, una empresa norteamericana, que ofrecía, esto fue antes, desgraciadamente fue antes de los incendios, que ofrecía servicios de combate a incendio nocturno como lo hacen en Estados Unidos. Es una gran ventaja, porque el incendio de la noche es calmo, no se mueve con viento, hay muy alta humedad relativa, avanza muy lento y es factible justamente controlarlo. Sí. ¿Por qué no lo dan? Porque está en la ley. La ley está en la ley, sí. De esa afirmación. Usted hay una mesa público-privada, entiendo que está preparando una nueva normativa sobre todas estas materias. ¿Ustedes están participando en esto? Nosotros nos hemos integrado algunas instancias del Consejo de la Política Forestal, que este consejo se creó que tiene subcomisiones de restauración, de plantaciones, etcétera, y ahí participamos, ya sea a veces algunas reuniones que nos invitan directamente, pero en general más bien la Corma, que es la agrupación que agrupa todas las está participando de esa instancia. Y el trabajo que tenemos con CONAF. Sí, y en paralelo el trabajo con CONAF, que es específico de lo que les contaba de lecciones aprendidas, se está trabajando con CONAF, las empresas que se dedican más bien con recursos aéreos al combate, o sea, está Mininco, está Arauco, está CONAF, viendo las lecciones aprendidas en conjunto, y yo creo que estas mismas recomendaciones que se están haciendo acá, la idea es que también desde esa instancia también surjan recomendaciones en línea con esto que ojalá se puedan implementar a la temporada que viene. Bueno, les agradecemos infinitamente, sinceramente muy importante. ¿Nos va a dejar copia? Sí. De tal manera que nosotros podamos incorporar estas recomendaciones. Muy gentiles, muy amables. Habiéndose cumplido, se levanta.